El viento de la tarde arrastraba polvo dorado sobre el camino rural, y el sol ya cansado se escondía detrás de los cerros resecos, cuando Inés Ramírez, viuda desde hacía apenas 2 años, subió los escalones del antiguo caserón donde trabajaba. Tenía las manos ásperas por tanto fregar, las rodillas adoloridas por tantas madrugadas de trabajo, y la espalda encorvada por las horas interminables cuidando a doña Mercedes Argüelles, una mujer rica, orgullosa, difícil, pero a la que Inés no pudo abandonar nunca. 10 años. 10 años entregados a una patrona que no regalaba una sonrisa ni por error. La casa olía a eucalipto y a tristeza vieja. El silencio de los pasillos hacía eco con cada paso de Inés, como si la misma casa le advirtiera que algo estaba llegando a su fin. La anciana respiraba con dificultad en su cama rodeada de sábanas de lino impecables, un rosario entre los dedos huesudos y los ojos hundidos, mirando un punto indescifrable del techo. «Inés», susurró doña Mercedes con la voz quebrada como si cada palabra le costara un trozo de vida. «Ven aquí, niña». Inés se acercó con cautela sin querer alterar el frágil equilibrio entre la vida y la muerte que colgaba de aquel cuarto. «Aquí estoy, señora», respondió acomodándole la almohada y limpiándole el sudor frío de la frente. Los dedos de la anciana buscaron los suyos. Estaban helados, rígidos, pero apretaron con una fuerza que sorprendió a Inés. «Tú», tosió, respiró hondo y siguió. «Tú te quedaste cuando todos se fueron. Mis hijos solo vienen a ver qué pueden sacar de mí. Pero tú mereces algo más». Inés sintió un nudo en la garganta. No esperaba nada. Nunca esperó nada. Ella estaba ahí porque así era su corazón, no porque aguardara un pago. «No hable de eso ahora, señora. Descanse». Pero doña Mercedes negó con la cabeza tercamente como siempre hacía. «Ya dejé todo arreglado», dijo con un hilo de voz clavando los ojos en los de Inés. «Tendrás lo que mereces. No permitas que te aparten. Confía en mí. Aunque yo nunca fui fácil de querer». La respiración de la anciana se hizo más lenta, más débil, hasta que se detuvo por completo. Inés se quedó sentada a su lado sosteniendo su mano hasta que amaneció. No lloró. No tenía lágrimas para llorar a una mujer que había sido tan dura, pero tampoco podía soltarla. La muerte, aun cuando llega esperada, siempre cae como un trueno. Cuando llegaron los hijos Rogelio, Amalia y Felipe, ninguno preguntó por Inés. No preguntaron cómo había sido la última noche, ni si su madre había dicho algo. Entraron como buitres oliendo carroña, revisando cajones, abriendo puertas, señalando muebles. El velorio fue frío, breve, sin amor. La lectura del testamento, 3 días después, fue aún peor. El licenciado Varela lo reunió en una oficina estrecha de madera oscura. Los hijos se sentaron en las sillas principales. Inés se quedó de pie junto a la puerta sin saber si debía siquiera estar allí. El abogado carraspeó y comenzó a leer. Para el señor Rogelio Argüelles, la residencia principal y las cuentas bancarias asociadas. Para la señora Amalia, las joyas de familia, el departamento en Guanajuato y el terreno agrícola. Para el joven Felipe, las inversiones y acciones en sociedades mineras. Inés escuchaba en silencio cada palabra, siendo una confirmación de algo que ya sabía. Ella no tendría lugar en ese mundo. Hasta que el abogado pasó la página. Y para Inés Ramírez, fiel cuidadora durante 10 años, leyó con tono neutro: se le entrega en propiedad el inmueble ubicado en el kilómetro 27 del Camino Viejo a San Bartolo, una casa de barro con un terreno de media hectárea. Silencio. 3 segundos de silencio pesado. Luego la risa.
Rogelio soltó un bufido sarcástico. La choza esa. La ruina donde mamá guardaba fertilizante hace años. Eso le dejó a Amalia, se cubrió la boca intentando no reírse demasiado fuerte. Felipe el menor sacó su teléfono y tomó nota como si estuviera revisando una caricatura. Increíble, dijo. Le deja un... ¿cómo llamarlo? Un basurero de barro. El abogado entregó a Inés una carpeta con papeles y una llave oxidada. Ella la tomó sin decir una palabra. Los hijos la miraban como si fuera una intrusa que se había atrevido a entrar a su mundo. «Puede retirarse, señora Ramírez», dijo el abogado con empatía. «La propiedad es suya legalmente». Al salir, los tres hermanos la rodearon. Rogelio, con perfume caro y ojos de hielo, se acercó demasiado. «Escucha bien», dijo con voz baja pero llena de veneno. «No sé qué hiciste para manipular a mi madre, pero eso no te da derecho a nada. Esa casa es basura. Y si crees que vas a sacar más, te destruiremos en los tribunales». Felipe rió. «Disfruta tu palacio de barro». Esa misma noche, Inés tuvo que empacar lo poco que tenía. 2 maletas viejas. Sus hijos Lucía, de 10 años, y Tomás, de 8, la miraban confundidos. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Lucía con voz temblorosa. Inés tragó saliva apretando la llave fría en su mano. A nuestro nuevo hogar, mintió porque no sabía qué más decir. El camino hacia aquella propiedad olvidada era largo y polvoriento. El autobús avanzó por horas entre colinas secas, cactus y silencio. A lo lejos las nubes parecían hechas de piedra. Los niños miraban por la ventana en silencio absoluto. Sabían por la forma en que su madre respiraba hondo cada tanto que no debían preguntar más. El conductor los dejó en un cruce donde no había nada más que un poste inclinado y una tienda abandonada. Un viejo sentado en una silla de lámina señaló un sendero cuando Inés preguntó por el kilómetro 27. «Por ahí, señora», dijo. «A medio kilómetro. Pero no hay nada. Solo una casita vieja, pura tierra». El calor los abrazó como una mano áspera. Caminaron con las maletas arrastrando en el polvo, mientras el viento les golpeaba la cara. Tomás comenzó a quejarse del sol, de la sed, del cansancio. Lucía le ayudó a su madre con una de las maletas sin decir palabra. Cuando finalmente la vieron, se detuvieron los tres. La casa estaba allí sola, hiriente como una cicatriz abierta en medio del terreno árido. Paredes de adobe cuarteadas. Techo de lámina oxidada lleno de agujeros. Una puerta colgando de una sola bisagra. Ventanas sin vidrio, solo huecos oscuros. Era peor de lo que Inés había imaginado. Mucho peor. «¿Aquí vamos a vivir?», susurró Lucía con la voz quebrándose. Inés no pudo responder. Sus rodillas temblaban. El corazón le palpitaba fuerte como si quisiera huir de su pecho. Pero dio un paso, y luego otro. Tenía 2 hijos. No podía quebrarse allí. Empujó la puerta. La madera raspó el suelo levantando polvo. Un olor rancio, mezcla de tierra húmeda, encierro y abandono, los envolvió. El interior era un solo cuarto grande. El piso de tierra estaba lleno de grietas profundas. En una esquina quedaban restos de una mesa podrida. En otra, un colchón viejo y roído con algodón amarillo saliendo por los costados. Lucía arrugó la nariz. «Mamá, huele feo». Inés dejó las maletas y recorrió el lugar. Las paredes tenían pedazos de adobe cayéndose. El techo filtraba luz por agujeros que parecían mordidas. No había baño. No había estufa. No había absolutamente nada. Tomás se acercó a la ventana sin vidrio mirando el horizonte vacío. «No hay nadie», dijo. «Ni casas ni perros. Nada». Inés sintió una presión en el pecho.
La soledad era tan grande que parecía un monstruo agazapado, pero intentó sonreír. Hoy nos acomodamos como podamos, dijo. Mañana será otro día. Esa noche fue la más larga de sus vidas. Después de limpiar lo básico, encendieron un pequeño fuego dentro de la casa usando ramas secas. Comieron pan duro y frijoles fríos. Los niños temblaban de frío a pesar de estar juntos bajo 2 cobijas delgadas. El viento soplaba fuerte haciendo que la casa entera crujiera y gemiera como si estuviera viva. Inés no durmió. Miraba el techo oscuro, los huecos donde se veían estrellas y el rostro dormido de sus hijos. Rezó sin palabras. Rezó desde el dolor, desde el miedo, desde la impotencia. Cerca de la medianoche, cuando el viento se calmó, escuchó algo. Un sonido extraño. Un crujido profundo. No venía del techo. No venía de las paredes. Venía del suelo de tierra justo bajo ella. Inés se incorporó lentamente. Contuvo la respiración. Puso la mano sobre el piso. La tierra. Vibró ligeramente, como si hubiera algo hueco debajo, como si algo se hubiera movido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo estaba ahí abajo, algo que doña Mercedes nunca quiso que sus hijos encontraran. Y sin saberlo, Inés estaba a punto de descubrirlo. Inés no pudo dormir el resto de la noche. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar aquel crujido extraño que venía del suelo, un sonido profundo casi ahogado, como si algo dentro de la tierra quisiera salir, o peor aún, como si bajo la casa hubiera un hueco oscuro esperando ser descubierto. Se quedó sentada abrazando sus rodillas, mirando el piso de tierra endurecida, mientras sus hijos dormían ajenos al miedo que le recorría cada hueso. El fuego se había consumido dejando apenas brasas rojas que titilaban débilmente. Cuando por fin amaneció la luz, trajo un poco de calma pero no respuestas. Lucía despertó frotándose los ojos y Tomás salió afuera a orinar detrás de un matorral. Inés salió también respirando hondo el aire frío de la mañana. El viento trajo olor a tierra seca, a soledad, a abandono. Tenía que enfrentar la realidad. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía familia que la apoyara. Y lo único que tenía era esa casa de barro que parecía estar a punto de derrumbarse. Pero lo que escuchó esa noche se le quedó grabado. Algo estaba ahí abajo. Algo que la anciana doña Mercedes no habría dejado al azar. Después del desayuno, arroz aguado y un pedazo de pan duro, Inés tomó la decisión. «Voy a revisar el suelo», dijo en voz baja para sí misma, como si decirlo en voz alta fuera peligroso. Tomó una cuchara vieja que encontró en el patio y comenzó a rascar suavemente el lugar exacto donde había escuchado el crujido. La tierra estaba compacta, dura como piedra. Pero tras unos minutos, la capa superior se aflojó, dejando ver que debajo había una tierra más suelta. Lucía se acercó con curiosidad. «¿Qué haces, mamá?» «Nada, mi amor. Solo reviso algo». No quería preocupar a los niños, pero tampoco los dejaría jugar cerca del punto que estaba excavando. Siguió escarbando. 2 centímetros. 4. 6. A los 10 centímetros la tierra cambió de color, un marrón más oscuro, casi negro, como si hubiera sido removido años atrás. Tomás se acercó. «¿Encontraste algo?» Aún no respondió Inés, aunque su corazón latía más rápido. La cuchara chocó contra algo duro. Inés se congeló. Quitó la tierra con las manos. Sus dedos rozaron un borde recto firme que no era piedra. Sacó más tierra y allí apareció una pieza rectangular, una losa pequeña de arcilla quemada. Un ladrillo, pero colocado de manera distinta al resto del piso, como si alguien lo hubiera enterrado a propósito.
—¿Qué es eso, mamá? —preguntó Tomás. —No lo sé. Metió los dedos bajo el borde del ladrillo y con un esfuerzo que le tensó los músculos del brazo, lo levantó. Debajo del ladrillo había un hueco oscuro. Y dentro del hueco, algo envuelto en tela. La respiración de Inés se cortó. Sintió un escalofrío que le corrió por toda la espalda. Sacó el paquete envuelto en un trapo grueso amarillento por el tiempo. Era pesado, muy pesado para su tamaño. Lucía tragó saliva. «Es basura. Shh». Inés no respondió. Entró a la casa y puso el paquete sobre la mesa improvisada que había armado con 2 bloques de cemento y una tabla vieja. El corazón le golpeaba el pecho. El aire se le atascaba en la garganta. Con manos temblorosas, desató el nudo del trapo. Primero apareció un cajón de madera desteñida con herrajes oxidados y una cerradura diminuta que se veía frágil. «¿Qué es eso?», susurró Tomás. Inés no sabía. Pero algo en el fondo de su alma le decía que aquello no era basura. Golpeó suavemente la cerradura con una piedra. El metal cedió. Abrió la caja. Y el mundo pareció detenerse. Dentro había fajos de billetes viejos amarrados con ligas que se deshacían al tocarlas, monedas de plata antiguas, un par de pendientes de plata con incrustaciones verdes, un anillo con una piedra opaca pero preciosa, y al fondo doblada con extremo cuidado. Una carta. Lucía dio un paso atrás. «Mamá, eso no parece tuyo». Inés tomó la carta con manos temblorosas. El papel estaba amarillento, pero la tinta, aunque algo desvanecida, seguía legible. La abrió. Reconoció la caligrafía inmediatamente, la letra rígida y elegante de doña Mercedes Argüelles. La carta decía: «Inés, si estás leyendo esto es porque confío en ti más que en mi propia sangre. Mis hijos nunca merecieron nada de lo que tengo. Me dejaron sola. Me dejaron morir en mi propio silencio. Pero tú me diste compañía cuando nadie lo hizo. Lo que encontraste es solo el comienzo. La verdadera herencia está bajo tus pies. No en el banco, no en la ciudad, sino aquí donde nadie pensaría buscar. Aquí donde nadie más sabría qué hacer con ella. No la malgastes, no la temas. Y sobre todo no le digas nada a nadie. No confíes en los Argüelles. Ellos destruirían todo por ambición. Confía en ti. Confía en lo que vendrá. Mercedes». Inés dejó caer la carta sin aire. Lucía la miraba con los ojos muy abiertos. Tomás, confundido, se acercó más. «¿Qué quiere decir?». Inés se sentó lentamente apoyando la mano en el suelo para no caer. Lo que había encontrado no era casualidad. No era una reliquia olvidada. Era una señal, un mensaje, una puerta de entrada. Y si la carta decía la verdad, había más, mucho más. La casa, esa ruina despreciada por los hijos de doña Mercedes, escondía algo más grande. Durante el resto del día, Inés no pudo pensar en otra cosa. Guardó la caja cuidadosamente envolviéndola de nuevo en el trapo y la escondió en el rincón más oscuro de la casa, debajo de un bloque roto. Luego tomó una rama gruesa y comenzó a golpear distintos puntos del suelo, siguiendo un patrón mental. Cuando golpeaba tierra compacta sonaba sólido. Pero en algunos lugares, toc, toc, toc. Sonaba hueco, muy hueco. El abdomen de Inés se tensó. El corazón le dio un vuelco. Había por lo menos 3 zonas vacías bajo el piso. 3 huecos. 3 posibles escondites.
La carta no mentía. Doña Mercedes había enterrado algo más profundo, algo que ni sus hijos jamás imaginaron. Al caer la tarde, mientras los niños jugaban con piedras afuera, Inés siguió cavando en uno de los puntos huecos. El sudor le corría por la frente. La tierra se le metía bajo las uñas. Las manos le ardían. Pero no se detuvo. A los 30 centímetros, la cuchara chocó con algo sólido. Esta vez no era ladrillo. Era una tapa de madera endurecida por los años cubierta de tierra compacta. El corazón de Inés se aceleró. Quitó más tierra. Y allí estaba. Un pequeño cofrecito rectangular sellado con clavos viejos. Lo sacó con cuidado porque la madera crujía con cada movimiento amenazando con romperse. Lo llevó hacia la mesa improvisada. Respiró hondo. Movió los clavos con la punta de la cuchara y con los dedos hasta que la tapa cedió. Al abrirlo, un destello dorado iluminó sus ojos. Dentro había monedas de oro antiguas, 2 lingotes pequeños cubiertos con un paño encerado, un medallón con iniciales M.A., un pequeño álbum con fotografías sepia y un mapa viejo doblado tantas veces que estaba a punto de partirse. Inés sintió que el aire se volvía pesado. Lucía asomó la cabeza. «Mamá, ¿encontraste otro?» Inés asentó sin poder hablar, porque ahora ya no era una casualidad, ni un cofre olvidado, ni una herencia simbólica. Era un patrón, una estructura, una historia enterrada con intencionalidad. Doña Mercedes había escondido objetos de valor en distintos puntos del suelo, con método, con precisión, con intención clara. Y la frase de la carta resonó en su mente: «La verdadera herencia está bajo tus pies». Inés se dejó caer en el suelo respirando agitadamente. Se cubrió la boca con la mano para no gritar. Porque ahora lo sabía. Había más, mucho más. Cada rincón del piso podía ocultar una vida entera de secretos. La tierra tan pobre y tan seca guardaba un tesoro. Y ella, una viuda sin nada, tenía la llave de un destino que ni siquiera se atrevía a imaginar. Pero antes de que pudiera reaccionar por completo, un sonido la hizo girar. Un motor. Un automóvil acercándose lentamente por el camino de terracería. Lucía corrió hacia ella. «Mamá, viene un carro». Inés sintió que la sangre se le helaba. ¿Y si era uno de los hijos? ¿Y si habían sospechado? ¿Y si alguien del pueblo había hablado? El vehículo se detuvo frente a la casa. Una camioneta gris. Ventanas polarizadas. Silenciosa, demasiado silenciosa. Las manos de Inés comenzaron a temblar. Tapó el cofre abierto con un trapo. Tapó el hoyo con una manta. Corrió hacia la puerta y llamó a los niños. «Entren. Ahora. No pregunten». Ellos obedecieron. Los ojos de Lucía llenos de miedo. Tomás apretando su mano. El motor se apagó. Una puerta se abrió. Y en ese instante, Inés sintió que el destino que la esperaba bajo la tierra también despertaba amenazas sobre la superficie. El silencio que siguió a la apertura de la puerta de la camioneta era tan pesado que parecía que el aire mismo había decidido dejar de moverse. Inés se quedó de pie frente a la entrada de su casa de barro, con el corazón golpeándole las costillas, tratando de adivinar quién venía y, sobre todo, qué quería. Una figura bajó lentamente del vehículo. Era un hombre mayor delgado con una mochila de lona colgando del hombro y un bastón de madera pulida. Su sombrero desgastado por el sol indicaba que era alguien del campo, alguien acostumbrado a caminar largas distancias. Inés soltó el aire que había estado conteniendo, pero no bajó la guardia.
El hombre levantó la mano en un gesto amistoso. «Buenas tardes, señora», dijo con voz ronca pero amable. «No quiero asustarla. Me llamo don Hilario Vivo, allá abajo en el pueblito detrás de los cerros. Vine porque vi humo hace días y quise saber quién ocupaba esta casa después de tantos años vacía». Inés no respondió de inmediato. Había aprendido a desconfiar, sobre todo ahora que tenía algo que ocultar. «Buenas tardes», dijo finalmente. «Soy Inés. Yo heredé esta casa». Los ojos de don Hilario se achicaron un poco como si procesara la información con calma. «Ah. Así que usted es la mujer que la señora Mercedes mencionó hace tiempo. Dijo que quizá un día alguien regresaría a esta tierra». Inés sintió un escalofrío. «¿La conoció?», preguntó. Don Hilario sonrió apenas. «Claro que la conocí. Yo era un chamaco cuando ella venía aquí cada verano. Su familia era de las más antiguas del valle, pero también de las más reservadas. Tenían secretos, muchos secretos». Inés tragó saliva. «¿Qué tipo de secretos?». El viejo se acercó despacio a una de las paredes agrietadas y pasó la mano por el adobe como quien acaricia un recuerdo. La familia Argüelles escondió muchas cosas, especialmente durante la Guerra Cristera: oro, documentos, reliquias. Hubo un tiempo en que esta casa tenía más riqueza bajo tierra que cualquier hacienda del valle. Inés sintió que el cuerpo se le tensaba. No dijo nada. El viejo continuó. «Dicen que la abuela de Mercedes dirigió un escondite aquí. Cuando la persecución se puso fea, enterraron todo. Y nadie volvió a ver ese tesoro. Solo quedaron las historias». Inés se humedeció los labios. La carta de doña Mercedes, los cofres, los huecos bajo el suelo. Todo coincidía demasiado. «¿Cree que todavía hay algo aquí?», preguntó con voz baja. Don Hilario soltó una carcajada corta sin burla, pero sí con cierta ironía. «Si lo hubiera, señora, no sería yo quien viniera a buscarlo. Ya tengo mis años. Pero sí le digo algo». Se inclinó un poco hacia ella y bajó la voz. «Este valle tiene oídos. Cuando llega gente nueva aquí, la gente habla. Y cuando hay rumores de oro, los oídos se convierten en bocas peligrosas». Inés sintió un nudo en el estómago. «¿Rumores?». «Pues sí». Don Hilario suspiró. «Lo que se cuenta se corre rápido. No es bueno que la vean escarbando mucho. Tenga cuidado quien la observa». Le dio un golpecito a su bastón como quien termina un consejo que no debe repetirse y se alejó. «Si necesita agua o ayuda, señora, pase por el pueblo. No me gusta ver a una familia sufriendo. Pero cuídese. No todos por aquí son de fiar». Se marchó dejando una nube de polvo que tardó en asentarse. Cuando desapareció tras el camino, Inés sintió que el silencio regresaba, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio alerta, un silencio lleno de advertencias. Después de que los niños se durmieran esa noche, Inés tomó una vela y volvió a la tarea que había empezado. No podía ignorar lo que don Hilario había dicho. Tampoco podía detenerse. El miedo no se iría solo. La pobreza tampoco. Se arrodilló frente al tercer punto hueco que había identificado y comenzó a quitar tierra con las manos sin usar la cuchara para evitar ruidos que escaparan al exterior. La tierra estaba más suelta que en los otros huecos, como si alguien hubiera trabajado esa zona años atrás. Con cada puñado que retiraba su respiración se volvía más pesada. A los 20 minutos la vela temblaba como si hubiera viento, pero no había viento. Solo su propio pulso acelerado.
A los 30 minutos golpeó algo duro. Su corazón dio un salto. Quitó la tierra con desesperación. Apareció el borde de una tabla gruesa, vieja pero sólida. Una tapa. Una tapa grande. «Dios mío», susurró. Quitó más tierra hasta que la tapa se reveló completa, una madera vieja clavada sobre un marco hundido. Un acceso a algo más grande. Mucho más grande que los cofres anteriores. Tomó aire y tiró de la tabla. No se movió. Tiró de nuevo. Tampoco. La madera estaba sellada. Tenía que encontrar una forma de abrirla sin romperla. Buscó una barra metálica detrás del colchón. Era parte de un armazón viejo. La colocó en la ranura más débil y aplicó fuerza. La tabla crujió, gruñó y finalmente cedió. Cuando la levantó, una bocanada de aire frío salió del hueco oscuro. Un aire antiguo, atrapado por décadas. Inés acercó la vela. Y la luz reveló algo que la dejó sin aliento. Debajo de la casa había un cuarto subterráneo pequeño pero hondo, construido con piedras acomodadas a mano. Un escondite. Un depósito. El corazón de Inés empezó a latir tan fuerte que le dolían las costillas. Bajó la vela. La luz iluminó 3 cajas grandes, un baúl metálico, un manto cubierto de polvo, y al fondo un símbolo tallado en la piedra, las iniciales M.A. Mercedes Argüelles. Inés se quedó paralizada. Esto no puede ser. Era demasiado. Demasiado para entenderlo todo de golpe. Pero antes de bajar un ruido la hizo girar en seco. «Mam. Ah». Lucía apareció en la puerta con los ojos medio cerrados, asustada. «¿Qué estás haciendo?» Inés tragó saliva y se apresuró a cubrir la entrada del escondite con la tabla. «Nada, mi amor. Solo estoy moviendo tierra para que el piso esté más parejo. Ve a dormir». Lucía parpadeó dudando, pero asintió, y volvió a su rincón con Tomás. Cuando sus pasos cesaron, Inés se quedó sola otra vez. Respiró hondo. Su decisión estaba tomada. No bajaría esa noche. Era peligroso abrirlo sin saber qué había. Sin protección. Con los niños cerca. Cubrió de nuevo la entrada con tierra suelta, dejando la superficie casi igual que antes. Escondió la tabla. Guardó la vela. Limpió sus manos. Y se acostó aunque sabía que no dormiría. El descubrimiento del cuarto subterráneo le quemaba la mente como un secreto vivo. El mensaje de Mercedes resonaba en su memoria. La verdadera herencia está bajo tus pies. Ahora lo sabía. Era literal. Al día siguiente Inés salió temprano hacia el cruce del camino. Necesitaba comida, agua. Algo para que sus hijos no sintieran la miseria tan de cerca. Gastó los últimos pesos que tenía en pan, una bolsa de arroz y 2 velas más. Mientras pagaba el dueño de la tiendita, un hombre de bigote grueso y ojos pequeños, la miró de arriba abajo. «¿Usted es la que se mudó a la casa vieja?», preguntó. Inés se tensó. «Sí. Dicen que la vieron escarbando. Dicen que anda buscando cosas». Inés sintió que la garganta se le cerraba. «Solo estoy arreglando el piso. Está muy disparejo». El hombre la observó por un segundo que pareció eterno. «Tenga cuidado», dijo finalmente. «En este lugar, cuando la gente piensa que alguien encontró algo, vienen problemas». Ella asintió sin decir palabra y regresó por el camino apretando las bolsas contra el pecho. El viento había cambiado. Sí, algo en el aire había cambiado. Ya no era solo pobreza lo que la rodeaba. Era peligro, un peligro silencioso que caminaba detrás de ella como una sombra. Esa tarde,
mientras los niños jugaban con piedras fuera de la casa. Inés se acercó al punto donde estaba la tapa del escondite. Necesitaba volver a abrirlo. Necesitaba saber qué había ahí abajo antes de que alguien más lo descubriera. Pero justo cuando se agachó, otro sonido la paralizó. Un motor. Otra camioneta. Más pesada que la de don Hilario. Más nueva. Más amenazante. Se acercaba rápido levantando una nube de polvo visible desde la distancia. «Mamá», susurró Lucía. «Es otro carro». Inés se incorporó de golpe. Su corazón empezó a latir como si quisiera romperle el pecho. La camioneta se acercó. Y esta vez, Inés la reconoció. Era la camioneta negra de Rogelio, el hijo mayor de doña Mercedes. El mismo que la amenazó. El mismo que dijo que la destruiría si intentaba reclamar algo. Inés retrocedió un paso, luego otro. El vehículo se detuvo frente a la casa con un chirrido. La puerta del conductor se abrió. Rogelio bajó con lentes oscuros y camisa blanca, y una sonrisa que helaba la sangre. «Así que aquí estás», dijo, «justo donde sabía que estarías». Inés sintió que el mundo le temblaba bajo los pies. Y lo que estaba escondido en el subsuelo aún no era el peligro más grande. La sonrisa de Rogelio no tenía nada de cálida. Era una línea delgada y venenosa, la sonrisa de alguien acostumbrado a ganar, a intimidar, a aplastar todo lo que consideraba inferior. Se quedó mirando la casa de barro como si fuera un chiste de mal gusto. «Vaya», dijo quitándose los lentes y mirándolos con desprecio. «Así que sí viniste al basurero». Inés se mantuvo firme aunque las piernas le temblaban. «¿Qué hace aquí?», preguntó tratando de mantener la voz estable. Rogelio empezó a caminar lentamente alrededor del patio inspeccionando cada rincón, cada grieta, cada montículo de tierra. Su mirada se detuvo justo donde el suelo había sido removido la noche anterior. No dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron. «Vine a hacerte un favor», respondió finalmente. «Un favor». Esa palabra dicha por él sonaba a amenaza disfrazada. «Mira esto», Inés continuó. «Esta casa está cayéndose. No tienes agua. No tienes luz. No tienes trabajo. Tus hijos están viviendo como animales». Suspiró exageradamente. «Y sinceramente, me das lástima». La palabra golpeó a Inés en el estómago. No sabía si era rabia o miedo lo que empezaba a arderle dentro. «No necesito su lástima», respondió sin desviar la mirada. «Claro que la necesitas», insistió Rogelio acercándose más. «Tú no puedes mantener una propiedad así». Hizo un gesto hacia el terreno. «Mi madre estaba loca cuando te dejó este lugar. ¿Y tú? No deberías estar aquí». Sacó un papel doblado del bolsillo. «Te voy a comprar esta tierra. Ahora mismo». Sonrió con suficiencia. 50.000 pesos. Más de lo que vale. 50.000. Antes de encontrar las cajas habría sido una fortuna para Inés. Pero ahora sabía lo que valía de verdad este lugar. «No está en venta», dijo con firmeza. Por primera vez la sonrisa de Rogelio desapareció. «¿Perdón?» «Dije que no voy a vender», repitió Inés. «Esta propiedad me pertenece». El rostro de Rogelio se endureció. Sus ojos, dos pozos oscuros, la atravesaron como cuchillas. «¿Sabes con quién estás hablando?», dijo dando un paso adelante. Inés no se movió. No podía. Sentía que si retrocedía un solo paso, perdería algo más que el terreno. «Soy el hijo mayor de doña Mercedes»,
continuó Rogelio. Y puedo hacer que pierdas esto en menos de una semana. Puedo demostrar que mi madre no estaba en sus cabales cuando te lo dejó. Puedo meterte en tribunales hasta arruinarte. Se acercó aún más, tan cerca que podía oler su colonia fuerte. Y créeme, siempre gano. Inés apretó los puños. Puede intentarlo. Rogelio la interrumpió con una carcajada seca. No lo voy a intentar. Lo voy a hacer. En ese momento los niños salieron de la casa. Lucía tomó la mano de Tomás mirando al hombre con auténtico miedo. Rogelio los miró de arriba abajo con desdén, como si fueran basura arrastrada por el viento. Piénsalo, Inés dijo poniendo de nuevo sus lentes. Una mujer sola nunca gana. Subió a la camioneta. Tienes una semana para aceptar mi oferta. Después te juro que no vas a tener ni donde caerte muerta. El motor rugió y la camioneta se alejó dejando una nube de polvo que envolvió la casa. Lucía se acercó a su madre. «Mamá, ¿ese señor va a quitarnos la casa?» Inés tragó saliva. Quería decir que no. Quería decir que todo estaba bien. Pero no podía mentir. Se agachó, tomó a sus hijos entre los brazos y los abrazó fuerte. «Nadie nos va a separar», susurró, aunque su corazón latía con un miedo que casi la dejaba sin voz. «Lo prometo». Esa misma tarde Inés sabía que no podía esperar más. Rogelio había visto la tierra removida. Había sospechado. ¿Y si regresaba con gente? ¿O con abogados? ¿O con hombres peligrosos? Tenía que sacar todo lo que hubiera bajo el suelo ya. Cuando los niños se durmieron, despertó de nuevo su determinación. Tomó la vela, la barra metálica, y destapó la entrada del cuarto subterráneo. El aire frío volvió a salir desde abajo como un suspiro atrapado por décadas. Encendió la vela y bajó cuidadosamente usando un ladrillo como escalón improvisado. Sus pies tocaron el piso de piedra del escondite. El corazón le retumbaba en los oídos. La luz temblorosa reveló mejor lo que había visto antes: las 3 cajas grandes, el baúl metálico, un manto grueso, cubriendo algo voluminoso, y el símbolo MA grabado en la piedra. Inés se acercó a la primera caja. Era pesada, muy pesada. La abrió con esfuerzo. Adentro había monedas antiguas, joyas, en pequeñas bolsitas de tela. Candelabros de plata ennegrecida. Reliquias religiosas antiguas. Documentos envueltos en plástico amarillento. La segunda caja estaba llena de lingotes pequeños de oro y plata envueltos con telas enceradas. La tercera contenía fotografías, certificados de propiedad y varias libretas con anotaciones. Inés sintió que el pecho se le apretaba. Era demasiado para entenderlo todo de golpe. Demasiado para una noche. Pero lo que la dejó sin aliento fue el baúl metálico grande. Tenía un candado antiguo pero seco y desgastado. Intentó abrirlo con la barra de metal. El candado se rompió con un chasquido seco. Abrió la tapa. Por un segundo pensó que su corazón había dejado de latir. Dentro había varios lingotes grandes mucho más pesados que los otros sobres sellados con cera roja, un paquete negro envuelto en tela gruesa y un cuaderno grueso con el nombre Mercedes A. Grabado a mano, Inés lo abrió. Las primeras páginas contaban con letra pequeña y firme la historia de la familia Argüelles, cómo habían creado un fondo secreto durante la época de violencia en el valle, cómo escondían riquezas para evitar que el gobierno o los bandoleros las robaran, cómo la abuela de Mercedes había construido ese cuarto subterráneo para protegerlo todo. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. De pronto Inés escuchó un sonido. Arriba. Paso. Un paso suave. Luego otro. Alguien se movía fuera de la casa.
Apagó la vela de golpe quedándose en completa oscuridad. El silencio era absoluto. Pero el miedo... no. Se quedó quieta sin respirar escuchando. Un hombre murmuró algo afuera. Luego otro respondió. ¿Estás seguro de que viven aquí? Sí. Rogelio dijo que vio tierra removida. Algo está escondiendo la viuda. Busquen. Inés sintió que un sudor frío le corría por la espalda. Se llevó las manos a la boca para no gritar. Los pasos se acercaron. Uno de los hombres pateó algo. El sonido retumbó justo encima del escondite. Aquí. Hay tierra suelta. Inés sintió que el corazón se le paralizaba. Los hombres comenzaron a empujar la puerta de la casa. Ella sabía lo que significaba. No era solo Rogelio. No era solo amenaza legal. Eran hombres enviados a robar, a revisar y tal vez a hacerle daño. Subió rápido por la abertura sin hacer ruido y volvió a cubrir la entrada del escondite con tierra usando las manos. No estaba perfecto, pero no había tiempo. Agarró el primer objeto que pudo, el palo grueso que usaba para mover el fuego. El congo le temblaba, pero lo sostuvo con fuerza. Los hombres ya estaban entrando. La puerta de la casa crujió. Una linterna iluminó el interior. Está oscuro. Pero alguien vive aquí. Inés se pegó contra la pared agachada, respirando lo mínimo posible. Sus hijos dormían en las cobijas. Ella tenía que protegerlos. Busca en las paredes. En el suelo. Rogelio dijo que hay algo. Uno de ellos comenzó a caminar hacia el centro del cuarto. Otro se acercó directamente hacia donde estaba Inés escondida en la sombra. Ella apretó el palo lista para lo que fuera. Sabía que no podía ganar, pero pelearía. Entonces algo inesperado ocurrió. A lo lejos se escuchó el ruido de un motor poderoso. Y luego... sirena. Una sirena policial cortando la noche como un cuchillo. Los hombres se tensaron. «Vámonos», gritó uno. Nos descubrieron como demonios. Los intrusos huyeron por la ventana rota justo cuando dos camionetas de la policía rural se detuvieron frente a la casa, iluminando todo con luces blancas. Inés cayó de rodillas agotada, temblando. Un oficial entró con linterna en mano. «Señora, ¿está bien?» Señora, ella apenas pudo hablar. «Mis hijos. Mis hijos». El oficial los encontró dormidos, ajenos a todo. Los revisó y los cubrió con las cobijas. «Todo está bien. Ya están a salvo», dijo. Inés se tapó la boca con ambas manos. Las lágrimas le caían sin control. ¿Cómo supieron que estábamos en peligro? El oficial suspiró. Alguien del pueblo llamó hace una hora. Un hombre mayor. Dijo que había visto movimientos sospechosos y que una madre con niños estaba sola en esta casa. «Don...» Hilario, preguntó Inés con un hilo de voz. «Sí. Él». No se equivocó. El oficial miró alrededor con gravedad. «Señora, esto ya no es solo un problema de herencia. Es peligroso. Muy peligroso. Tiene que sacar lo que sea que esté escondido aquí lo antes posible». Inés cerró los ojos. Sabía que era verdad. Sabía que había cruzado un umbral del que no podía volver atrás. Sabía que lo que había bajo la tierra no era solo un tesoro. Era una guerra silenciosa que acababa de despertar. La noche después del intento de robo se convirtió en un torbellino de miedo, desvelo y silencio.
Los oficiales patrullaron durante 2 horas, aseguraron la zona y tomaron declaración a Inés, pero al final tuvieron que marcharse. La casa de barro volvió a quedar sumida en la oscuridad profunda del valle, con solo el viento moviendo los matorrales secos. Inés no durmió. Se quedó sentada junto a sus hijos que respiraban hondo agotados por el susto, sin haber comprendido realmente el peligro. Ella sí lo comprendía. Más de lo que quería. Sabía que los hombres que habían entrado no eran improvisados. No eran ladrones comunes. Eran enviados. Eran peones. Y si habían huido regresarían. O vendrían otros. Y detrás de ellos estaba Rogelio. Ese hombre no sabía perder. No sabía esperar. Y no sabía perdonar que la voluntad de su madre hubiera beneficiado a otra mujer, especialmente a Inés. Amaneció con un cielo rojizo, como si el horizonte ardiera en un fuego silencioso. Inés preparó un desayuno rápido, solo pan duro con un poco de agua, y observó a sus hijos comer. Lucía la miraba fijamente. Ya no era una niña curiosa. Su mirada se había vuelto seria. Mamá preguntó con voz suave: ¿por qué vinieron esos hombres anoche? Inés respiró hondo. Porque creen que aquí hay algo que no les pertenece. Y hay, insistió la niña. Inés bajó la vista. Tomás la observaba también con una expresión que rompía el corazón, miedo mezclado con confianza ciega. Inés no podía seguir ocultándolo, no del todo. Encontré cosas, confesó. Cosas que la señora Mercedes dejó escondidas. Cosas valiosas. Los ojos de los niños se agrandaron. Y ellos quieren arrebatarlas. Lucía apretó el pan entre las manos. Tomás tragó saliva. Nos van a hacer daño, susurró. Inés los abrazó. No. Mientras yo esté aquí nadie los tocará. Pero dentro de ella sabía que eso no era suficiente. El valor no bastaba. La tierra no bastaba. La casa definitivamente no bastaba. Tenía que actuar. Tenía que sacar todo. Tenía que mover cada caja, cada documento antes de que fuera demasiado tarde. Al caer la tarde llegó la segunda señal de que el peligro no se había ido. Era el ruido de un motor familiar. Una camioneta elegante negra con vidrios oscuros. Rogelio. Inés sintió un vuelco en el estómago. Pero esta vez él no venía solo. Bajaron 2 hombres trajeados, y detrás de ellos otro hombre con una cámara profesional. Un escalofrío recorrió la columna de Inés. Rogelio no venía a negociar. Venía a fabricar un caso. A armar pruebas. A aplastarla legalmente. Buenas tardes, Inés dijo con voz suave, casi amable, lo que lo hizo aún más amenazante. Qué sorpresa encontrarte aún en este lugar. Sus ojos recorrieron los huecos en la pared, la tierra removida, la tabla mal encajada. Su sonrisa se amplió. Vaya. Parece que has estado muy ocupada. Inés apretó los puños. ¿Qué quiere ahora? Rogelio chasqueó los dedos, y el hombre de la cámara comenzó a tomar fotografías desde distintos ángulos, la casa destruida, los huecos en el suelo, las paredes agrietadas. Quiero ayudarte, dijo Rogelio. Inés sintió ganas de escupirle la cara, pero se contuvo. Este lugar es un peligro para tus hijos. No hay agua, no hay luz, no hay instalaciones seguras. Abrió los brazos teatralmente. Por Dios, Inés, ¿de verdad quieres criar a tus hijos aquí? ¿Y a usted qué le importa?, respondió ella con rabia. Me importa porque este lugar lleva mi apellido, dijo él, la sonrisa desapareciendo.
Y no voy a permitir que lo conviertas en una pocilga. Ni que lo destruyas cavando como una... Se detuvo antes de decir la palabra. Inés entendió cuál iba a usar. «Voy a ofrecerte algo mejor», dijo Rogelio señalando al abogado que lo acompañaba. El licenciado Bermúdez abrió una carpeta y extendió un documento. Propuesta formal leyó: 100.000 pesos por la propiedad. Pago inmediato. Firma aquí y mañana tendrás el dinero en tu cuenta. Inés apretó la mandíbula. Era el doble de la oferta anterior. Pero aún así era nada comparado con lo que había bajo sus pies. «No voy a vender», dijo ella. Rogelio suspiró teatralmente como si fuera él la víctima. «Entonces tendré que proceder por la vía legal». Señaló las paredes. «Fotos de condiciones insalubres». Señaló el suelo. «Evidencia de destrucción de propiedad». Señaló a los niños que miraban desde la puerta. «Informe al DIF por poner en riesgo a tus hijos». La sangre de Inés se heló. «No. Usted no». «Yo sí», interrumpió Rogelio con frialdad. «Este lugar es una ruina, un peligro. Y tú eres irresponsable por mantener a tus hijos aquí». Le dio la espalda. «No te estoy quitando nada, Inés. Te estoy salvando. Pero si insistes en arruinarte, lo harás sola». Iba a subir a la camioneta cuando una voz sonó detrás de todos. «No irá a ninguna parte, señor Argüelles». El impacto fue inmediato. Todos se giraron. Una camioneta plateada estaba estacionada detrás de la de Rogelio. Y bajando de ella con expresión grave estaba el licenciado Varela, el abogado que leyó el testamento. Inés sintió que las rodillas se le debilitaban. No esperaba verlo. No sabía que vendría. Rogelio frunció el ceño. «¿Qué demonios hace usted aquí?» Varela caminó con paso firme sin apartar la mirada de su colega Bermúdez. «Iré al grano», dijo abriendo su portafolio. «Estoy aquí porque Inés me llamó ayer. Y porque me preocupa que usted esté intentando intimidarla, chantajearla y falsificar pruebas para impugnar un testamento válido». La mirada de Rogelio se volvió negra, literalmente negra de rabia. «Usted no tiene idea de...» «Tengo todas las pruebas», lo interrumpió Varela sin levantar la voz. El testamento fue firmado con plena conciencia. Hay informes médicos, hay 4 testigos, y hay un video grabado por doña Mercedes, explicando exactamente por qué dejó esta propiedad a Inés. Se acercó. Y si quiere cafetería legal la tendrá, pero la perderá. La vena del cuello de Rogelio palpitó violentamente. «Esto es un abuso». «El abuso es lo que está haciendo usted aquí», respondió Varela girándose hacia Inés. «Señora, si ellos vuelven a acercarse, presentaré cargos por acoso, amenazas y falsificación de pruebas». Uno de los hombres trajeados tragó saliva. El silencio se volvió espeso. Finalmente Rogelio señaló a Inés con un dedo tembloroso. «Esto no ha terminado». «En efecto», respondió Varela. «Ha terminado para usted, no para ella». Rogelio subió a la camioneta golpeando la puerta con violencia. Los otros 2 lo siguieron. El motor rugió. La camioneta se alejó levantando polvo. Pero esta vez, Inés no tembló. No retrocedió. Solo respiró. Por primera vez en días respiró. Varela suspiró. «Señora Inés, no está sola, aunque no lo crea». Inés sintió un nudo en la garganta. «Licenciado, encontré cosas que no sé cómo manejar». Varela la miró. «La señora Mercedes me dejó instrucciones». Abrió el portafolio y sacó una carta. «Esta es para usted». Me pidió entregarla cuando llegara el momento.
Inés la tomó con manos temblorosas. La abrió. Era la letra de Mercedes. Inés, mis hijos no se detendrán. Pero tú tienes algo que ellos nunca tendrán: dignidad y corazón. No temas. Yo dejé lo más valioso en tus manos. Y contraté protección para ti. Varela sabrá qué hacer. Inés dejó caer la mano con la carta colgando. Licenciado, hay un cuarto bajo el suelo. Un cuarto lleno de cajas. Oro. Documentos. No sé qué hacer. El abogado se quedó en silencio. No sorprendido, no asustado, como si ya lo hubiera sabido. Vamos a sacarlo todo, dijo, y vamos a ponerlo en un banco seguro antes de que alguien más lo encuentre. Un banco. Una caja de seguridad. A nombre suyo. Con acceso restringido. Pausa. Y haremos inventario legal, para que nada pueda ser reclamado por los Argüelles. Inés sintió que una carga enorme se le levantaba del pecho, pero también sabía que ese era solo el comienzo. Tomó días. Días de trabajo silencioso. Días de mirar por la ventana para asegurarse de que nadie la observaba. Días de cargar cajas pesadas hacia la camioneta de Varela escondidas bajo mantas y lonas. Fueron al Banco de Guadalajara, un edificio frío sin ventanas con bóvedas de acero. Allí guardaron los lingotes, las monedas, las joyas, los documentos y el cuaderno de Mercedes. También vendieron algunas piezas en casas de subasta discretas lejos del ojo de los Argüelles. Cuando terminaron la tasación, Varela le dio la noticia. El valor total superaba los 4 millones de pesos. Inés se llevó la mano al pecho. Era demasiado. Demasiado para una mujer que toda su vida había tenido menos que nada. No se preocupe, dijo Varela. Haremos todo bien. Usted no debe nada. No robó nada. Todo le pertenece. Y ahora está a salvo. Por primera vez en muchos años, Inés sintió algo parecido a esperanza. 3 semanas después, llegó la noticia final. Rogelio tuvo que abandonar la impugnación. Las pruebas contra él eran demasiado fuertes. La reputación de los Argüelles se desplomó. Y para Inés, fue el inicio de una vida nueva. Pero aún había algo que debía hacer. Un último capítulo. Un cierre. Regresó sola a la casa de barro. La miró en silencio. El viento soplaba como siempre moviendo la puerta rota y las paredes agrietadas. Bajo la tierra ya no había tesoros, ya no había secretos. Solo quedaba la historia. Y ella sabía lo que tenía que hacer. La tierra que había sido refugio de una familia rota, sería ahora refugio para otros. Pero eso era parte del epílogo que vendría después. Lo importante ahora era esto: Inés había ganado. Había sobrevivido. Y lo había hecho sin traicionar su corazón. Solo quedaba un paso más. El valle amaneció cubierto con una neblina tenue, como si el desierto quisiera guardar silencio antes de escuchar las decisiones de Inés. Habían pasado varias semanas desde que trasladó el tesoro al Banco de Guadalajara, desde que Varela cerró toda posibilidad de impugnación, desde que los Argüelles desaparecieron de su vida. Pero aunque ya no había peligro, aunque el oro estaba protegido, aunque la ley estaba de su lado, Inés no sentía que la historia hubiera terminado. No mientras esa casa, la casa de barro donde casi perdió la vida, siguiera allí. No mientras el lugar que había escondido tanto dolor, tanta riqueza, tantos secretos, siguiera abandonado. Ese día viajó sola al valle. Los niños estaban en la escuela por primera vez en meses. Ella llevaba un cuaderno, una lapicera y un pequeño ramo de flores que había comprado en el mercado. Cuando llegó al kilómetro 27, el viento sopló fuerte
levantando polvo como una bienvenida ruda. La casa seguía igual rota, cansada, inclinada hacia un costado, como si el peso de tantos años hubiera vencido al adobe. Inés se acercó. La puerta colgaba todavía de una sola bisagra. El techo tenía más agujeros que antes. Las grietas habían crecido. Se detuvo frente a la entrada. Respiró hondo. «Gracias», susurró. Era extraño agradecerle a un lugar tan miserable, pero en esa miseria había encontrado su destino. En esa tierra seca había encontrado la verdad, y en ese polvo había encontrado su libertad. Entró a la casa. El interior estaba vacío, silencioso, pero no daba miedo. Daba tristeza. Los huecos en el suelo donde alguna vez estuvieron enterradas las cajas ya no guardaban secretos. La luz entraba por las ventanas sin vidrio, formando líneas inclinadas sobre la tierra. Inés se arrodilló en el centro del cuarto. Colocó el pequeño ramo de flores sobre el suelo. «Esto es para usted, Mercedes», dijo en voz baja. «Nunca pensé que la entendería. Nunca pensé que lloraría por usted». Miró sus manos callosas y endurecidas. «Pero lo hice». La voz se le quebró. «Gracias por confiar en mí más que en su propia sangre». Las lágrimas cayeron silenciosas. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de reconocimiento, de paz, de una despedida necesaria. En los días siguientes, Inés tomó decisiones importantes. La primera fue comprar una casa pequeña, pero hermosa, en un pueblo cercano a Zacatecas. Tenía techo firme, agua potable, electricidad y 3 cuartos luminosos. Los niños lloraron de alegría al ver las camas limpias, la cocina real, el pequeño patio donde podían jugar sin miedo. Lucía decoró su habitación con dibujos. Tomás pidió una bicicleta. Inés compró ambas cosas sin sentir culpa, sin sentir que derrochaba. Por primera vez en su vida comprar no era un tormento, era libertad. La segunda decisión fue inscribirlos a una escuela buena. Los uniformes, los libros, el transporte. Todo estaba pagado sin sacrificio, sin angustia. Y cuando los vio entrar al aula por primera vez, Inés sintió que una parte de su alma se curaba. La tercera decisión fue aún más profunda. Visitó una pequeña bodega en la plaza central y la transformó en un taller de costura. Colocó 3 máquinas nuevas, una mesa grande y estantes llenos de telas. Empezó a coser ropa de trabajo, uniformes escolares, vestidos sencillos. Las mujeres del pueblo comenzaron a visitarla, viudas, madres, solteras, mujeres que necesitaban trabajo y apoyo. Inés las recibió con los brazos abiertos. No les pidió experiencia. Solo les pidió ganas de aprender. «Este taller es de todas», les dijo. «Mi vida cambió porque alguien creyó en mí. Ahora quiero creer en ustedes». Y así nació su pequeño negocio, Manos del Valle. Un taller donde cada puntada era una historia de resiliencia. Pero aún faltaba algo. Faltaba convertir la casa de barro en algo nuevo. En algo que dejara de ser un símbolo de dolor para convertirse en un símbolo de esperanza. Durante semanas Inés habló con el municipio, presentó papeles, mostró el testamento, explicó su deseo. Quería donar el terreno. Cuando el permiso llegó, regresó al valle junto a un grupo de trabajadores. Derribaron las paredes viejas con cuidado, casi con respeto. Recogieron los restos del techo oxidado. Nivelaron la tierra. Inés estaba allí cada día supervisando. Lucía y Tomás la acompañaban a veces jugando entre los mezquites secos. Finalmente construyeron un edificio humilde pero firme. Con techos nuevos, paredes blancas, un salón amplio y un patio donde el viento ya no daba miedo.
El nombre se pintó en un cartel de madera: Centro Comunitario Mercedes Argüelles. Cuando Inés lo vio terminado, tuvo que cerrar los ojos para no desbordarse. Era perfecto. Justo como debía ser. Ese lugar sería un refugio para mujeres sin casa, un espacio de aprendizaje para niños, un comedor comunitario, un taller para quienes necesitaran trabajar, un hogar para quienes no tenían a nadie. Y en cada rincón la memoria de Mercedes estaría viva, no como la mujer dura y orgullosa que muchos conocieron, sino como la mujer que en silencio decidió amar a quien la cuidó hasta el final. Pasaron 2 años. Una tarde de diciembre el cielo estaba pintado de naranja y violeta. Inés se sentó en el pórtico de su casa nueva, cosiendo un vestido azul mientras los niños jugaban en el patio. Lucía, ya entrando a la adolescencia, leía un libro bajo la sombra de un árbol. Tomás practicaba trucos con su bicicleta. El perro que habían adoptado Chispa corría detrás de ellos con la lengua afuera. La radio en la cocina tocaba una canción suave. El olor a frijoles recién hechos salía por la ventana. La ropa tendida en el hilo se movía con la brisa. Todo estaba en paz. Todo era suficiente. Inés detuvo la aguja un momento y miró el horizonte. Recordó las noches de hambre, el miedo a los intrusos, la mirada fría de Rogelio, el cuarto subterráneo, el sonido del crujido bajo el suelo, la carta de Mercedes, la primera caja de monedas, la última lágrima derramada, el primer día en la casa nueva. Todo había pasado tan rápido y tan lento. Y en ese instante entendió algo. La riqueza no estaba en el oro. Estaba en el camino que la llevó hasta allí. Una vida nueva no se construye con dinero. Se construye con valentía, con esfuerzo, con humanidad. Y ella lo había hecho. No para sí misma, sino para sus hijos. Y para todas las mujeres que ahora encontraban apoyo en su taller y en el centro comunitario. Chispa ladró suavemente como avisándole que alguien se acercaba. Era don Hilario caminando con su bastón y su sombrero gastado. «Buenas tardes, señora Inés», saludó sonriendo. «Buenas tardes, don Hilario. Pase, siéntese». El viejo se acomodó en una silla. «Veo que cumplió con su palabra», dijo. «La casa de Mercedes ya no da miedo. Ahora es un milagro para la comunidad». Inés sonrió. «Solo devolví lo que la vida me dio, don Hilario. Nada más». El viejo asintió mirando a los niños. Y lo hizo bien. Pausa. «Sabe, a veces la tierra más seca guarda los tesoros más grandes, pero no siempre son de oro». Inés lo miró comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «A veces», respondió ella, «el tesoro es simplemente una segunda oportunidad». Hilario sonrió desde lo más hondo. Y en ese momento, mientras el sol caía detrás de los cerros, Inés sintió que su vida ya no le dolía, que su pasado no la perseguía, que su presente era un regalo, y que el futuro, por primera vez, no le daba miedo. Abrió los ojos y miró a sus hijos correr entre risas. La viuda pobre que aceptó una casa de barro como pago, ahora tenía un hogar, una familia unida, un negocio propio, un centro comunitario. Y un corazón lleno de gratitud. El barro que todos despreciaron había sido para ella la puerta a una vida nueva. Y mientras el viento soplaba suave entre los mezquites, Inés Ramírez supo que la historia había terminado. Pero su vida apenas comenzaba.